con emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, mis desprecios con él llevaré, y un día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Estimados hermanos de Iglesia de Nazaret, qué bendición poderles saludar en esta mañana del día domingo 26 de abril. Es una bendición poder encontrarnos a través de este canal utilizando los medios tecnológicos. Damos gracias a Dios porque podemos vernos un domingo más y estar dispuestos, preparados para rendirle culto y adoración a nuestro Dios. Quiero decirles que les extrañamos, que nos hace falta verles, nos hace falta darnos un apretón de manos, un abrazo, un beso, pero no podemos hacerlo. Pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar cerca y llegar a cada uno de ustedes en esta oportunidad. No hemos dejado de rendirle culto a nuestro Dios, no hemos dejado de adorarle, no hemos dejado de ser creyentes. Lo estamos haciendo desde nuestras casas, lo estamos haciendo desde nuestros lugares de trabajo, los que están trabajando. Y en esta mañana, hermano, quiero que tome su Biblia y pueda acompañarme al libro de los Salmos. Voy a dar un par de segundos para que usted pueda encontrar el libro de Salmos y vaya hacia el capítulo 25. Vamos a tener una lectura del versículo 1 al versículo 10. La palabra del Señor dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Miren, esta cuarentena, sin duda, estamos esperando en el Señor. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas.
De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. El Señor bondadoso se acuerda de ustedes, se acuerda de mí, amados hermanos. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Le invito a que pueda acompañarme en este momento en una oración. Gracias, Señor, porque venimos delante de tu presencia, Señor, a exaltarte, a bendecirte, Señor, en este día domingo donde todos, Señor, nos hemos puesto de acuerdo para conectarnos, Señor, y unirnos en este culto en nuestras casas, un culto de adoración, un culto, Señor, que no difiere, Señor, en nada, Señor, de lo que hacemos los días domingo, Señor. Gracias porque podemos darte alabanza, porque podamos darte gloria, porque podemos reconocer en medio de este tiempo tu soberanía. Tú estás allí sentado en tu trono, en los cielos, gobernando. Tú no te has movido, tú no cambias, mi Dios. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades que podemos, Señor, leer en tu palabra, Señor. Y en medio de esas promesas nos animan a seguir caminando, nos animan a seguirnos tomando de tu mano, aferrarnos a tu mano en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, Señor. Tu palabra nos sostiene, tu palabra nos alimenta, tu palabra, Señor, nos sustenta, Señor. Gracias, mi Dios, porque aunque no podamos reunirnos en un local físico, estamos reunidos en casa como con nuestras familias y nos une la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, por cada uno de los jóvenes, por cada uno de los adolescentes, por cada uno de los niños, por cada uno de nuestros ancianos, a los cuales yo bendigo en esta hora, Señor. Y gracias porque tenemos estos medios que nos permiten, Señor, adaptarnos y hacer una nueva forma de iglesia, Señor, en estos tiempos donde no podemos reunirnos. Pero sé que mis hermanos están en un mismo sentir junto con los pastores de esta iglesia, junto con los ancianos de esta iglesia. Un sentir en el cual queremos ser hallados fieles, en el cual queremos, Señor, mantener, Señor, nuestra mirada puesta en ti, nuestra fe puesta en ti, Señor. Seguirte glorificando, seguirte alabando, seguir dando testimonio, Señor, con nuestra vida, Señor, a los que nos rodean, a nuestra familia, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo en el cual nos unimos a rendirte un culto de adoración y de alabanza en nuestras casas, mi Dios. Quédate con nosotros y que sea un tiempo donde podamos ser edificados y desafiados, y sea un tiempo también para agradecer las múltiples y las muchas misericordias que tú has tenido para con nosotros, Señor, en este mes de abril que ya estamos terminando, Señor, y tú has estado con nosotros. Te alabamos, te bendecimos. Quédate con nosotros, entregamos este culto, este servicio a ti en este día domingo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero que podamos preparar también nuestro corazón, amada iglesia, y que nos acompañen a un tiempo de alabanza. Queremos también cantarle con nuestros labios, con nuestra boca y con nuestro corazón a nuestro Dios. Únase con nosotros en este tiempo de alabanza. Alabe al Señor, bendígalo porque Él es bueno. Si hay nubes negras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo
esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Mis hermanos, quiero que sepan que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Y esa paz que da Jesús a ustedes, esa paz, mis hermanos queridos, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Mi abrazo para todos ustedes. ¿Quién irá a los campos? ¿Quién se alzará en canto de gozo y de esperanza, diciendo: sí, mi Señor, Jesús pagó el precio, ganó la victoria. Jesús pagó el precio, ganó la victoria en la cruenta cruz. Los que arrebatan el reino del cielo son los valientes que alzan sus ojos hacia el Señor. El tiempo son los días del final. Mira donde pisas, camina como siervo, piensa y medita en tu andar. Blanquea los campos, la mies está madura. Se necesitan obreros con fuego en el corazón. Los que arrebatan el reino del cielo son los valientes que alzan sus ojos hacia el Señor. Jesús pagó el precio, ganó la victoria. Ganó la victoria en la cruenta cruz. Los que arrebatan el reino del cielo son los valientes que alzan sus ojos hacia el Señor. Blanquea los campos, la mies está madura. Se necesitan obreros con fuego en el corazón. Los que arrebatan el reino del cielo son los valientes que alzan sus ojos hacia el Señor. Son los valientes que alzan sus ojos hacia el Señor. Bendiciones, iglesia, qué bueno poder encontrarnos esta mañana de domingo juntos como iglesia para tener este culto, cada uno de nosotros con nuestras familias en nuestros hogares. Antes de ir a la palabra, quiero contarles un par de cosas importantes. En primer lugar, durante el mes de mayo
durante todos los domingos del mes de mayo seguiremos con esta dinámica de nuestros cultos virtuales a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Las 8 de la mañana es la hora en la cual estaremos encontrándonos para tener nuestro culto dominical. A las 10 y 11 de la mañana se tendrá un tiempo a través de la aplicación Zoom de los niños y los adolescentes. Esto quedará más claro quizás en el anuncio que los jóvenes van a dar inmediatamente después de esto. En segundo lugar, para las hermanas de la iglesia, hermanas, el tiempo de reflexión cada día del mes de mayo seguirá vigente, es decir, ese tiempo de conectadas que ustedes están conectándose virtualmente en el canal de YouTube de la iglesia, cada día por las tardes sigue vigente. Esperamos que este tiempo estará siendo de edificación para ustedes. Puedan compartir ustedes un tiempo de reflexión y de intercesión también. Quiero pedirles, hermanos y hermanas, iglesia, que antes de abrir la palabra de Dios, préstele atención, por favor, a estos anuncios que nos ayudan a completar la información que he dado y a estos saludos de nuestros hermanos misioneros. Cuando usted escuche el saludo de los hermanos misioneros, únase en oración ahí donde usted está para que Dios pueda seguir sosteniendo la vida de estos obreros que están en estos lugares predicando la palabra del Señor. Unámonos en este momento y escuchemos atentamente y luego vamos a la palabra. Queremos enviarles un caluroso saludo y contarles que estamos bien, gracias a Dios. Ahorita pues estamos siempre en cuarentena. Ahora es un poquito más relajado, ahora ya se puede salir hasta las 7 de la noche. Y los fines de semana, desde las 3 de la tarde, ya uno tiene que estar en la casa. O sea, se puede salir desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, pero siempre recomiendan no salir mucho, siempre salir solo lo que sea necesario. Y pues por eso nosotros pues hemos hecho eso, hemos tratado de no salir mucho, pero siempre estamos trabajando en el ministerio que estamos haciendo acá, estamos siempre estudiando el idioma, estamos también haciendo lecturas con el equipo para poder conocer un poco más sobre la religión. Ahorita ellos están en el mes de Ramadán, ayer empezó, este viernes empezó y pues nosotros también estamos orando en una cadena de oración todos los días para poder para que Dios toque el corazón de ellos en estos momentos. Estamos también en contacto con los amigos que ya tenemos en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, y pues siempre tratamos de darles palabras de ánimo y pues compartirles la palabra del Señor. Gracias por siempre apoyarnos y pues que el Señor les bendiga. Así es, hermanos, muchas gracias por sus oraciones, por todo el apoyo que ustedes nos dan y agradecemos a Dios por eso y que Dios siga bendiciendo sus ministerios, sus vidas, sus familias y que les siga dando salud y cuidado. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones. Buen día, hermano Carlos, hermanos de la iglesia Nazaret. Pues gracias a Dios estamos bien aquí en el pequeño pueblo donde estamos, en Maina. Estamos a unas 10 horas de la capital y pues en la capital es donde hay más problemas ahorita del COVID y por ello están también tomando medidas para que no se propague y según escuchamos en la televisión y en la radio, que ya la próxima semana están cerrando el ingreso, salida de la capital para evitar que se propague más el problema del COVID. Aquí estamos, bueno, tranquilos, tomando bastante tiempo para estar en casa y estar orando. También el clima no lo permite porque está haciendo bastante calor, son días bastante calurosos. Polvosos a veces porque se levanta mucho viento, pero pues aquí estamos aprovechando el tiempo para estar en casa, estudiando, meditando
y orando, ¿verdad? Por todas las peticiones que el Señor nos pone y también por pues el trabajo que estamos haciendo aquí en este pueblo, iniciando, ¿verdad? El trabajo de la iglesia. Pastor, hermanos de la iglesia, muy buenos días. Ya lo dijo Rosita, pero detalles puntuales de acá. Estamos viviendo de la manera más normal posible, haciendo lo que cualquier persona haría y testificando con nuestra conducta. Gracias a Dios, algunas personas se están acercando a nosotros ya por iniciativa de ellos, y hay uno, nuestro vecino, que es el guardia y que de aquí de la zona, de aquí de la casa. Él ya ha empezado a reunirse con nosotros para nuestro tiempo de oración y ha hecho varias manifestaciones del interés que tiene de conocer un poco más de las cosas del Señor. Bueno, nada más, que Dios los guarde, los proteja, y ya estaremos en comunicación más adelante. Que el Señor los bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les extrañamos mucho, pero queremos estar un poquito más cerca de ustedes. Y por eso que les traemos una super noticia, a que se conecten a través de la aplicación Zoom, ya que Escuela Bíblica Dominical tendrá 2 clases este próximo domingo 26 de abril. Con la maestra Belén Pérez, a las 10 de la mañana, con los chicos de 10 a 12 años tendremos el tema de cómo aprovechar bien el tiempo en esta cuarentena. Aquí te dejamos el ID para la reunión. Y luego, con el maestro Abel Murillo, a las 11 de la mañana, tendremos el tema con los chicos de 13 a 16 años, de qué estamos hechos. Y chicos de Avanza, recuerden, este próximo sábado 2 de mayo tendremos una reunión con ustedes también a través de esta aplicación Zoom. Mantente conectado para mayor información. Y recuerda, hashtag la NASA no se detiene. Además, te queremos invitar los días miércoles a nuestro prayer meeting. Nos estamos reuniendo a las 8 de la noche en un tiempo de oración. Y te queremos invitar los días viernes, joven, de 16 años en adelante, a nuestras reuniones juveniles a las 8 de la noche por medio de la aplicación Zoom. La NASA no se detiene, la NASA es tu casa. Gloria a Dios. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, por favor, allí en la Biblia. Un pasaje conocido para la iglesia. Primera de Reyes, capítulo 17, dice así: Entonces Elías
Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciéndole: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, a esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lo que nos sostiene, Señor, en estos días. Tu palabra es viva y eficaz y tiene el poder de transformar nuestra vida. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda colocar esta palabra en nuestros corazones y traer gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querida iglesia, este pasaje es un pasaje conocido ya. Lo hemos estudiado, lo hemos escuchado muchas veces quizás en nuestra vida cristiana. Es un pasaje de la palabra de Dios que tiene principios bíblicos para nosotros en este tiempo. Y qué bueno que podemos recordarlo a esta hora y recordar este episodio un poco extraño, un poco sorpresivo, un poco misterioso en la vida de este hombre llamado Elías. ¿Cuántas veces no hemos escuchado predicar y estudiado la vida de Elías? Un hombre, un siervo de Dios que Dios usó en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Elías se levanta en este episodio como un hombre leal a Dios, un hombre obediente a Dios, que se presenta delante del rey Acab, el rey más poderoso en aquel momento. Un hombre más poderoso como él quizás no existía. Pero Elías es obediente a Dios cuando Dios le dice que vaya delante de Acab y le diga que la lluvia va a cesar. Y vemos en el pasaje que hemos leído que Elías obedientemente se presenta delante de Acab y le dice que la lluvia va a cesar, que no va a llover. Pero lo asombroso y lo misterioso en este pasaje de la Escritura es que Dios inmediatamente le dice a Elías, le da una orden a Elías y le dice a Elías que se vaya a esconder, que se distancie, que se esconda, que se refugie en un arroyo que se llamaba Querit. Qué interesante, hermanos, quizás usted lo sepa, pero se lo recuerdo. La palabra Querit que aparece acá, del nombre del arroyo Querit, ahí en el versículo 3, es una palabra interesante, de un verbo interesante que significaba quebrar, aplastar o tronchar, como dice la gente. Quebrar, aplastar. Qué tremendo, porque Elías en este episodio de su vida, Dios va a llevarlo a una etapa en su vida donde literalmente va a ser cortado de toda relación y de toda actividad que a Elías probablemente días atrás le había traído vida, le había dado una dinámica de vida. Elías va a ser cortado de toda relación porque va a estar solo en un arroyo llamado Querit. Pero no solamente va a ser cortado, sino que va a ser quebrado o humillado por Dios. Dios lo va a llevar a una etapa de quebranto, de humillación, a una situación un tanto incómoda, donde Elías va a aprender, escúchenme, a depender solamente de Dios para sus necesidades. Interesante, porque este episodio de la Escritura esta mañana nos va a recordar un episodio un tanto incómodo en la vida de Elías, donde Dios le va a decir: escóndete, refúgiate, vete al arroyo de Querit, donde Elías va a ser cortado de toda relación y va a ser quebrantado por Dios para poder formar su carácter. Extraña orden de parte de Dios para Elías,
Pero Dios, sin lugar a dudas, estará formando la vida de Elías en este episodio que la Escritura nos relata. Dios le dice: escóndete, sal de la escena pública, vete a un lugar donde estarás solos. Y algunos estudiosos de la palabra han llegado a pensar que probablemente casi un año Elías estuvo allí escondido, refugiado, solo en este arroyo llamado Kerit. Queridos hermanos y querida iglesia, quizás logramos entender este episodio en la vida de Elías, porque en la vida terrenal que nos ha tocado caminar como seres humanos y como hijos de Dios, hay momentos en nuestra vida, hay etapas en nuestra vida donde por motivo de enfermedad o de agotamiento físico, mental, algunos hermanos o personas atraviesan momentos donde se refugian o se esconden o atraviesan etapas de soledad, o quizás la muerte de un ser querido o alguien que se cambie de residencia y se vaya a vivir a otro país, tenga que atravesar una etapa donde va a experimentar un momento nuevo, donde se va a encontrar literalmente en un episodio de su vida donde va a tener que aprender de nuevo a depender de Dios, a escuchar la voz de Dios. Pero en el caso de Elías, aquí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, sin lugar a dudas Dios tiene un propósito o dos propósitos, quizás podría decir alguien, para la vida de Elías. Dios tiene las razones importantes de hacer que Elías atraviese este momento en su vida. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es proteger a Elías del rey Acab. Es decir, que esta razón de Dios está fundamentada en su amor, en su fidelidad a su siervo. Dios le va a decir a Elías: refúgiate, escóndete en Kerit, porque Dios quiere proteger a Elías de todo mal que Acab le pueda hacer. ¿Y qué, hermanos? ¿Cómo es que Acab no iba a querer dañar a Elías? De pronto un extraño como lo es Elías se va a presentar delante del rey y le va a decir de frente al rey, al hombre más poderoso de aquel momento, le va a decir: ¿sabes qué? Dios dice que Él es Dios. Tú no eres el más importante, Acab. Tú no eres el más importante, tú no tienes la última palabra. Dios es el más importante y Dios dice que no va a llover por 3 años. Toda persona como Acab lo que va a tratar de hacer es buscar a Elías, encontrar a Elías para dañarlo. Por esa razón quizás Dios, y seguramente Dios le dice a Elías: escóndete, refúgiate, vete al arroyo de Kerit. Ahí estate, aíslate, sal de la escena pública, entra en cuarentena, quizás le diríamos nosotros. Pero hay una segunda razón, creo yo, por la cual Dios le da una orden un tanto extraña a Elías, y estoy seguro que usted ya lo pensó. La segunda razón tiene que ver con capacitar a Elías, es decir, formar el carácter de Elías y convertirlo en el hombre que Dios quiere que Elías sea. Y hermano, esto lo entendemos perfectamente bien nosotros, porque en etapas parecidas a las de Elías, donde Dios le dice: vas a atravesar varios días, varias semanas, varios meses, donde vas a tener que estar aislado, distanciado, refugiado, solo, esas etapas las entendemos porque Dios las usa para transformarnos, para formar nuestro carácter y hacernos el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. ¡Qué tremendo! Porque delante de la orden que Dios le da a Elías de refugiarse en el arroyo de Kerit, Dios se muestra como un Dios amoroso, un Dios fiel, que está protegiendo, que está cuidando a su siervo, que está distanciándolo de todo mal que pueda dañarle. Pero no solo eso, Dios quiere formarlo, Dios quiere transformarlo. Y estoy seguro, querida iglesia, que en este tiempo nosotros también
De una manera paralela al texto bíblico, podemos identificar este tiempo de distanciamiento, este tiempo de refugio en nuestras casas, este tiempo un poco extraño que estamos pasando. Podemos identificar también, quizás, si usted ve la mano de Dios moverse en medio de esto, sin lugar a dudas usted puede ver también estos dos principios alrededor de su vida. Dios guardándolo, pero Dios también queriendo formarlo en un lugar de soledad. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17 que Dios está prometiéndole a Elías. Mire, dése cuenta, Dios es un Dios fiel, un Dios que provee. Y el texto bíblico dice que Dios le dice a Elías: yo he mandado a los cuervos que traigan alimento a tu vida. Qué interesante. Porque Dios le promete a su siervo en esa etapa extraña, en ese episodio extraño de su vida, Dios le promete provisión física. Y hermanos, estoy seguro, en medio de esta etapa extraña, en medio de este episodio de distanciamiento, de refugio, de zozobra, hemos podido disfrutar la mano de Dios provisora. Hemos podido disfrutar, en otras palabras, la provisión de Dios de una dinámica nueva, en una dinámica nueva y de una manera nueva. La provisión de Dios ha estado con nosotros y con nuestras familias. En pocas palabras, los cuervos que traían alimento a Elías han sido cuervos literales para nosotros, o simbólicamente, quizás dirá alguien, trayéndonos alimento, proveyéndonos Dios de aquella provisión física y material que necesitamos. Pero no solamente Elías iba a disfrutar en aquella etapa de distanciamiento y de refugio la provisión física. Estar solo junto al arroyo de Querit, esperando que los cuervos le trajeran alimento, le iba a permitir también a Elías, sin lugar a dudas, tener un bienestar espiritual para su vida. En otras palabras, Elías iba a poder disfrutar del silencio, de la soledad. ¿Se puede imaginar la escena? Allá en medio de la ladera, en medio del campo, un riachuelo cruzando el sendero y Elías estando junto al arroyo cada día por largas semanas y por largos meses, solo, en medio del silencio, en medio de la soledad, él solo, trayendo un refresco espiritual, sin lugar a dudas, para su vida. ¿Y qué lo necesitaba Elías? Elías, dice la Escritura, era un hombre valiente, pero en este momento es como que Dios le esté diciendo: ¿sabes, Elías? Necesito que estés solo conmigo, necesito que me conozcas más, necesito que pasemos más tiempo juntos a solas. El provecho de este episodio en la vida de Elías no solamente tenía que ver con el sostén físico del alimento que Dios le iba a mandar a través de los cuervos, sino que también tenía que ver con el bienestar espiritual para su vida. Dios trayendo a su siervo a un momento de distanciamiento y de soledad para provecho espiritual de su siervo. Queridos hermanos, y qué interesante, porque en la etapa que estamos viviendo, en el momento que estamos pasando, en este mes o en los próximos meses que puedan venir, hemos podido disfrutar no solamente la provisión de Dios, sino también ese bienestar espiritual para nuestras vidas. Ha sido difícil quizás. Si bien es cierto, las redes sociales y la tecnología es una tremenda herramienta que nos ha servido en este tiempo para estar comunicados. Ha sido interesante ver a la iglesia conectarse, a los jóvenes que van como punta de lanza, conectándose en sus reuniones virtuales, y la iglesia mayor, adulta, haciendo un esfuerzo para tratar de conectarse al canal de YouTube de la iglesia y estar conectados de manera virtual. Si bien es cierto, la tecnología y las redes sociales son una tremenda herramienta, pero también tienen su lado contrario. Es decir, que en medio del distanciamiento, en medio del refugio en nuestros hogares, se pueden levantar muchas voces a nuestro alrededor, y es muy fácil conectarse ahora con este canal o con este otro canal y de alguna manera tratar de no estar solo, cuando Dios probablemente lo que busca es que estemos solos
con Él. No sé si has puesto a pensar esto. No sé si usted ha escuchado la voz diciéndole, quizás así como Elías la escuchó: yo necesito estar más tiempo a solas contigo. Sí, lejos de las redes sociales, lejos de la televisión, lejos aún de redes sociales de iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado la voz de Dios diciéndole: yo quiero que tú aproveches este distanciamiento, esta etapa junto al arroyo de Kerit, tu Kerit, esa etapa tuya de distanciamiento, de soledad, para que aprendas a conocerme más de cerca. Es un desafío, iglesia. Elías, sin lugar a dudas, tuvo doble provecho en su vida en esa etapa un poco extraña. Primera de Reyes nos relata. En primer lugar, Dios le ordena que se vaya a un arroyo y que allí en medio de la soledad, lejos de ser una figura pública, pueda disfrutar a solas la voz de Dios, el consuelo de Dios, la paz de Dios, que era lo suficiente que Elías necesitaba para llenarse. Hermanos, lo que usted y yo necesitamos en un tiempo de distanciamiento, ya lo dijimos una vez o varias veces, pero lo que usted y yo necesitamos en un tiempo parecido al de Elías, cuando Dios le dice: escóndete, refúgiate, aíslate, lo único que necesitamos para caminar firmes, para levantarnos, para estar firmes, es la presencia de Dios, su palabra, su espíritu, su presencia. Y Elías pudo disfrutarlo en aquel tiempo junto al arroyo de Kerit. Qué interesante, hermanos, porque el versículo 4, Dios le dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo he mandado a los cuervos que te den alimento. Pero la crisis viene en este pasaje que leíamos en el versículo 7. Porque dice que luego que los cuervos le traían pan y carne, escuche, por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, es decir, lo tenía todo, en medio de una situación adversa, en medio de una etapa difícil, pero estaba sostenido, estaba animado, podríamos decir. Pero la crisis viene en el versículo 7, porque dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos, imaginémonos la escena. Qué difícil ha de haber sido para Elías levantarse aquella mañana, dirigirse al arroyo donde días atrás, semanas atrás y meses atrás él había encontrado la bebida, había encontrado el alimento que podía sostener su vida. Pero ahora, al levantarse e ir al arroyo a buscar aquella provisión que Dios le había prometido que le iba a dar, ahora se da cuenta que el arroyo está seco. El arroyo se secó. Ya no había más agua y muy probablemente ya no había más alimento para poder sostener su vida. Cualquiera de nosotros, quizás como Elías, pudo haberle dicho a Dios: Dios, no te entiendo. Tú me prometiste que iba a tener agua, tú me prometiste que iba a estar seguro, tú me prometiste que iba a tener alimento, pero no entiendo qué ha sucedido. Ahora el arroyo se ha secado. No entiendo, Señor. Y hermano, yo estoy seguro que usted o yo le hubiéramos dicho lo mismo a Dios. La provisión se había terminado. Y quizás para algunos de nosotros, después de varias semanas, de varios días, y ver hacia el horizonte y ver el futuro oscuro y difícil que se presenta, quizás puedan levantarse pensamientos en nuestra mente y asemejarnos a Elías quizás, y decirle: Señor, la provisión se está terminando, el arroyo se está secando, no quiero ni imaginarme lo que va a venir después. No quiero ni pensar lo que va a suceder después con mi vida, con mis hijos, con mi familia. La provisión se termina. Qué tremendo, hermanos. Porque es una escena ideal para que los temores afloren. Es una escena ideal para que entonces se pueda nublar aquel amor y fidelidad de Dios que días atrás nos dio seguridad. Es un momento ideal, es una escena ideal, es una etapa ideal para que cualquier persona comience a dudar del amor
y de la fidelidad de Dios. Es válido, humanamente hablando, que alguno dentro aún del pueblo de Dios, habiendo disfrutado la bondad de Dios, la provisión de Dios y viendo la mano de Dios sostenerlo, es válido humanamente, en una mente cansada, en una mente ansiosa, que pueda levantarse una voz que le diga: Señor, me has olvidado. Señor, te estás olvidando de mí. Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu provisión? Me has dejado solo. Pero en ese tiempo, hermanos, en la vida de Elías, abruptamente, como termina el versículo 7, se secó el arroyo. Así, literal, dice el versículo 7, se secó el arroyo. Punto. Porque no había llovido en la tierra. Era el momento ideal donde Elías o cualquier otra persona, quizás usted, hermano, quizás la iglesia en este tiempo, es el momento ideal para afirmar nuestra confianza en la fidelidad de Dios, en el plan providencial de Dios. Hermanos, este tiempo, cuando usted ve quizás que el arroyo se está secando y que los días pasan y esto no termina, es el momento que nos levantemos en fe y nos anclemos a la palabra y anclemos en nuestro corazón nuestra confianza en el plan providencial de Dios. Amén, iglesia. Estamos llamados a ser fieles, a permanecer fieles en medio de la crisis, en medio de una escena parecida como esta, donde Elías es llevado de parte de Dios a un lugar donde la provisión se está terminando. Queridos hermanos, es un pasaje tremendo. Es un pasaje que lo hemos estudiado muchas veces en la vida de este hombre, que nos recuerda 1, 2, 3 principios vitales para nuestra vida. Nos hace recordar este pasaje, ese principio que ya lo hemos repetido varias veces. Dios es un Dios, el Dios que adoramos es un Dios soberano. El Dios nuestro es un Dios soberano, es el Dios que decide darnos el agua y también decide quitarnos el agua. Elías, sin lugar a dudas, entendió que ese Dios que lo había mandado junto al arroyo de Kerit, solo a refugiarse, es el Dios que mandó el agua, pero también tenía el poder de quitar el agua. Y eso es difícil para nuestra mente, porque nuestra mente que calcula todo, no es cierto, nuestra mente que tiene todo calculado, hacemos planes en nuestra vida, cronológicamente tenemos bien cuadriculado cómo va a suceder o qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Y nuestra mente es difícil entender cómo es posible que Dios nos dé algo y también Dios nos quite eso que nos dé. Dios nos da hijos, pero también Dios tiene el poder de quitarnos los hijos. Dios nos da la salud, pero también Dios tiene el poder y es soberano para poder quitarnos la salud que nos había dado. Dios nos da un trabajo, pero Él es soberano y tiene el poder para también quitarnos el trabajo que nos había dado. Dios puede ser que nos dé un ser querido, y así como nos regaló ese ser querido, Él también puede quitarnos a ese ser querido. Sigue Dios. Es un Dios, diría alguien, malo. Es un Dios que no le importa, que no nos ama y que no le importa nuestra vida. No. El principio vital es que Dios es un Dios soberano. Y ahí, con más justa razón, tenemos que afirmar en nuestra vida que en momentos parecidos a la escena que leemos en este pasaje, Dios, ese Dios que le dio el agua y que le quitó el agua al arroyo, es un Dios que sigue vivo, es un Dios que sigue teniendo el control. Dios no ha perdido el control de aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Elías va a entender que aquel arroyo donde burbujeaba el agua y donde corría el agua y del agua que él había bebido, ese mismo Dios tenía el poder también para quitar esa agua del arroyo.
Dios sigue vivo y Dios sigue teniendo el control. Dios sabe lo que hace. El profeta Isaías en el capítulo 49, quizás usted recuerde este pasaje. Isaías capítulo 49, el pueblo de Israel está dudando, como quizás Elías también dudaba, del amor de Dios. Dios los ha abandonado, quizás se preguntaban algunos. Dios se ha olvidado de nosotros, quizás se preguntaban otros. Porque en momentos así, hermano, cuando uno ve que el arroyo se está secando, cualquier, por más espiritual que sea, puede ser que llegue a pensar que Dios lo está abandonando. Isaías capítulo 49, versículo 14, dice así, escúchelo. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Eso es lo que decía la gente. Pero mira el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios le recuerda al pueblo que Él no los ha olvidado, que en medio del momento adverso y difícil, donde su arroyo se está secando, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo Dios. Dios sabe lo que está haciendo, y esas palabras de parte de Dios le podían dar seguridad y confianza al pueblo, y nos pueden dar seguridad y confianza a nosotros para seguir anclados en la fidelidad de nuestro Dios. Dios sabe lo que hace y Dios está en medio de aquello. Isaías le dice al pueblo, mira las palmas de tus manos. Es como que en la palma de tu mano tú puedas ver tu nombre. ¿Cómo se va a olvidar Dios de ti? El amor que Dios dice que te tiene es real. Dios te ama y Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a abandonar aunque el arroyo se esté secando. Él es soberano. Confía en Dios. Es como que Dios nos dijera a esta altura de la cuarentena, confíen en mí, sigan confiando en mí, yo sé lo que hago. Como que Dios le dijera a Elías, Elías, yo sé dónde estás, yo sé lo que estás viendo, yo sé que estás viendo que el arroyo se está secando, confía, yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que estás sintiendo. Ahí, en ese lugar y en este momento, yo te quiero tener. Era una formación para Elías cuando ve que el arroyo se seca. Pero en segundo lugar, también, hermanos, hay un principio tremendo. Debemos de confiar en Dios cada día, un día a la vez, como dice la Escritura. Un día a la vez, cada día. Qué difícil para Elías. Porque cuando Dios le dice, vete al arroyo de Querit, refúgiate, escóndete, aíslate. Los cuervos te van a dar pan, te van a dar carne y beberás agua del arroyo. Dios no le da todo el plan completo. Y de pronto alguno de nosotros podría pensar que Dios es un Dios injusto. ¿Por qué Dios no le dice a Elías todo lo que le va a suceder desde el inicio hasta el final? ¿No se ha dado cuenta, querido hermano, que muchas veces Dios actúa así también con nosotros? Es decir, que Dios no nos da todos los detalles de todo lo que va a acontecer en nuestra vida cristiana. Es decir, que Dios le dijo a Elías tan solo una parte del plan que Dios tenía establecido. Y esto trae zozobra al corazón. Y esto trae ansiedad para cualquier persona, por más espiritual que sea. Porque quisiéramos saber que Dios pueda decirnos todo lo que va a suceder y todos los pasos que debemos dar. Pero Dios tan solo le da una parte del plan a Elías. Y cuando llega el momento que esa parte que le ha adelantado entra en crisis, cualquiera como Elías, usted y yo, hubiéramos hecho lo mismo. ¿Sabe? Para Elías era nuevo comenzar a confiar en Dios un día a la vez. Y quizás para nosotros está también siendo desafiante confiar en Dios un día a la vez. Nos hubiera encantado que Dios allá por diciembre nos hubiera dicho,
en algún culto de oración nos hubiera dicho, saben, Iglesia Nazaret, esto viene allá por marzo, esto va a suceder, pero va a durar tanto tiempo. Y después de este tiempo deben de vivir de esta manera. Dios no actúa de esa manera, porque Dios quiere enseñarnos a confiar plenamente en Él cada día, un día a la vez. Qué difícil. ¿Sabe? Dios ahí está destruyendo, Dios ahí está transformando nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Nuestra autosuficiencia que muchas veces está basada en planes exitosos en nuestra vida. ¿Cuántos planes exitosos personales y de iglesia se han venido abajo? Porque ahora es un tiempo de confiar en Dios un día a la vez. Dios está trabajando con nuestro orgullo. Dios está trabajando con nuestra autosuficiencia. Dios está trabajando con nuestros temores, enseñándonos humildad. Cómo se necesita humildad para esperar lo que Dios le dice a uno que debe de hacer tan solo un día. Y en tercer lugar, hermanos e iglesia, Elías está aprendiendo, y quizás usted y yo también, parecido a este episodio de Primera de Reyes 17, Elías está aprendiendo que su crisis forma parte de un plan total, de un plan general de Dios. Qué tremendo esto, porque cuando de pronto en nuestra crisis comenzamos a quejarnos delante de Dios, o comenzamos a entrar en ansiedad o en zozobra, Señor, el arroyo se está acabando. Pudo haber pensado Elías, Señor, ya no hay agua, los cuervos ya no vienen. Mi crisis estoy tratando de entenderla sin considerar todo el plan de Dios. Elías había orado para que la lluvia cesara. ¿O no? La oración de Elías, dice Santiago en el capítulo 5, un hombre sujeto a pasiones como nuestras, va a hablar de Elías, Santiago, y dice que oró para que el cielo ya no mandara lluvia, y ya no mandó lluvia el cielo. Elías había orado que la lluvia terminara, y hubiera sido raro para Elías comenzar a renegar que el arroyo se secó si él había orado que la lluvia terminara. Pero si Elías hubiera entendido que su crisis, al ver el arroyo que se estaba terminando, era parte de un plan total o un plan general de Dios, que Dios estaba haciendo con Israel y que Dios estaba haciendo con los habitantes de aquel momento, entonces le da un poco más de paz y de descanso pensar que mi crisis personal, que pueda estar atravesando al ver el arroyo que se seca, forma parte de un plan total o general de Dios. Es decir, que esta situación, podríamos decir nosotros, que estamos atravesando como iglesia en medio del mundo, esta situación que probablemente algunos hermanos dentro de la iglesia puedan decir, yo no entiendo esto, la provisión se está terminando, pero si nos fijamos tan solo en la crisis, en el efecto de la crisis para mí, y dejamos de ver el propósito de Dios a nivel mundial, donde Dios ha establecido en su palabra que vendrá un cielos nuevos y tierra nueva, porque esta tierra y estos cielos se terminarán, y que esta crisis, pestes, hambres, guerras y cualquier otra calamidad que pueda venir forma parte de un plan general de Dios, entonces nuestro corazón estaría lleno de paz y estaría lleno de confianza en Dios. Queridos hermanos, este es un tiempo similar a lo que Elías está atravesando. Es un tiempo de zozobra, es un tiempo de prueba, es un tiempo donde nuestros ojos físicos contemplan en una dinámica nueva la provisión de Dios, el amor de Dios, la capacitación que Dios quiere darnos. Y en el momento más crítico, lo que Dios está haciendo a nivel mundial. Dios es el Rey de las naciones y Él está en control de todo lo que sucede en el mundo.
y lo que yo estoy pasando y lo que mi familia está atravesando, gloria a Dios, forma parte de un plan general de Dios, total de Dios, para redimir al mundo, para hablarle al mundo, para juzgar al mundo, para salvar al mundo, para que ellos vengan al arrepentimiento, usando y permitiendo calamidades como esta en medio de su gracia. Démosle gracias a Dios. Que esta etapa, querida iglesia, pueda ser una etapa donde podamos levantar una voz de gratitud a Dios, una voz de alabanza a Dios, donde podamos decirle esta mañana: Señor, yo te doy gracias por mi querido. Yo te doy gracias, Señor, por esta etapa de distanciamiento, de refugio, de salir de la escena y de soledad, donde tú me has traído con un propósito parecido al de Elías, para mostrarme tu provisión, para mostrarme tu amor, para guardarme, pero también para formarme. Querida iglesia, yo espero y anhelo que tú y yo, jóvenes, adultos, parte de esta iglesia querida, estemos escuchando la voz de Dios en este tiempo. Es un tiempo de distanciamiento parecido al de Elías, para renovar nuestra mente, para hacer ajustes en nuestra vida, para traer delante de Dios aquello que necesita ser transformado. Querida iglesia, quiero animarle esta mañana que en su boca pueda tener una palabra de alabanza y esperar en Dios el siguiente paso. Esperemos en Dios, porque en el momento más crítico, Dios a su pueblo le muestra siempre el paso que debe de dar. Vivamos un día a la vez. Confiemos que nuestra crisis forma parte de un plan general donde Dios quiere glorificarse. Porque lo más importante no es usted, no soy yo, no es esta iglesia local. Lo más importante, escúcheme, subráyelo, es la gloria de Dios. Padre, esta mañana yo te doy gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene algo que decirnos. Yo te pido esta mañana que tú traigas a tu iglesia una palabra fresca cada día, en medio de la soledad, en medio del arroyo, allí en medio de esta etapa del arroyo parecido a Elías, que traigas una palabra fresca que pueda sostener a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Anima a tu iglesia. Transforma a tu iglesia. Levantamos en oración a los obreros, pastores y misioneros que tú les has hecho un llamamiento y que los tienes en ese lugar para predicar tu palabra. Glorifícate, Señor. Exáltate. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. No se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa.